buenas noches. Hoy estaremos conversando con un empresario, emprendedor y profesor invitado del IESA y coordinador del Departamento de Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Robert, bienvenido. Qué ilusión tenerte aquí la noche de hoy con nosotros. No, gracias por la invitación, Victoria. Encantado de estar aquí. Como conversamos hace unos minutos, me da gran ilusión que estés aquí porque eres de esas personas que estás en varias facetas. O has pasado o estás pasando, pero el tema está en que eres un empresario, eres emprendedor y aparte estás dando un gran impulso en lo que es el ecosistema de emprendimiento del país. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezaste, cómo ha sido tu trayectoria para llegar a donde estás hoy en día. Wow, qué duro. Además, cuando lo dices todo, cuando me presentas, suena como más, cuando lo dices todo junto, ¿no? El tiempo me rinde bastante. Fíjate, yo vengo de empresas familiares, sigo en empresas familiares, mis empresas son todas de corte familiar. Y cuando pasa de generación la empresa familiar, y te comento esto, fui profesor invitado del IESA durante varios años a hablar del tema de empresas familiares. Una de las cosas más importantes es cómo innova para poder mantenerse ahora para un nuevo número familiar. Entonces, en algún momento decidí comenzar a emprender en la búsqueda de que los huevos no estuviesen en la misma canasta y comenzar a abrir otro tipo de empresas. Allí tuve emprendimientos como La Guía de Caracas, un portal web que estuvo en el país durante muchísimos años. Todavía sigue, lo tengo ahorita, está pasando por una etapa de reestructuración importante, está al mínimo. Bueno, fue un grandísimo emprendimiento que creció mucho. También tuve otro portal llamado Tendency Book y así fui explorando otros emprendimientos. Algunos de ellos ya están como empresas, de estas empresas que comentaste dirijo. Entonces, básicamente, cómo empecé, pues fue allí. Y en el mundo académico es bien interesante porque comencé como profesor invitado en el IESA, como te comenté hace un rato, de empresas familiares, pero me fui enamorando de la academia. Esa es la verdad. Comencé a entender que era ese aporte que cada empresario o emprendedor o venezolano o ciudadano de cualquier país debe hacer a su entorno. Yo decidí que fuese a través de la academia. Esto fue catapultándose hasta que en la actualidad, pues, considero que un cargo, lo más importante que estoy haciendo es como coordinar el Departamento de Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y esto fue un gran reto para mí, te digo, porque yo de chamo era muy tímido, extremadamente tímido, y una cosa me fue llevando a la otra. Tengo un programa de radio justamente que habla sobre temas de marketing, emprendimiento, empresas, y esto a veces yo estoy allí y no creo que haya llegado allí. Es como entender cuáles son tus debilidades y no descartar ese camino porque por allí puede haber un gran potencial. En la empresa familiar, que fue donde inicialmente tu Correcto. proceso profesional empezó, ¿cierto? Sí. ¿Bajo qué área era? ¿O cuál era tu enfoque? ¿Cuál era tu valor agregado ahí? Qué chévere porque mi mamá fue muy estricta como primera generación, la empresa la lideraba mi madre en ese momento y ella me pasó por todos los departamentos. Es en el mundo automotriz, en el área automotriz, así que pasé desde mecánico automotriz, luego pasé a repuestos, luego pasé a vehículos usados y así me fue poniendo en cada uno de los departamentos. Yo en ese momento odiaba esta situación, decía que típico yo estudié muchísimo y sigo estudiando, pero en ese momento tú dices, bueno, pero ¿por qué me tienes aquí? Y ella decía, no, si quieres estar aquí, vas a estar allí y vas a estar luego aquí. Y después de unos años lo entendí. Actualmente yo soy el que dirige la empresa y conozco cada una de las áreas a profundidad. Que es fundamental. Es fundamental. Esto no es muy recomendable en las empresas familiares, esto que hizo ella. O sea, realmente en la teoría te dice que no tiene por qué ser así. Tú puedes entender las áreas sin tener que pasar allí, pero sí es un estilo de muchos pues líderes de empresas familiares que quieren que sea así. Qué curioso, porque en mi caso fue así. A mí me hicieron pasar un proceso de inducción por todos los departamentos y hoy en día, a medida que uno va creciendo, y seguramente a ti te pasa, uno se da cuenta que, por lo menos en mi caso, es fundamental conocer y entender qué se hace en cada departamento y a todo nivel. Porque si no lo manejas y no lo sabes, es imposible ni delegar ni controlar algo del cual tú no tienes conocimiento. Sin duda, mi abuela decía que para saber mandar hay que saber hacer.
Es así. Entonces, definitivamente ha sido un grandísimo aporte. Es decir, y además eso solo te lo da, hay muchas cosas que te lo dan la experiencia. La experiencia muchas veces sobrevalorada, otras veces no tan valorada, pero es clave para lograr muchas cosas, clave. Si hablamos del mundo automotriz, yo empecé vendiendo vehículos usados y luego que vendes un vehículo usado puedes vender un nuevo, pero facilito. Es decir, es como además empezar de lo más difícil quizás, pero definitivamente ese camino me fue abriendo muchas cosas. E igual en el mundo académico, empecé pues como profesor, primero como invitado, luego profesor invitado, luego ya fui profesor a tiempo parcial en la universidad y ahora estoy como coordinador. Es decir, entender esto de cada una de las etapas te va dando unas herramientas o skills diferentes al resultado que tú puedes generar como gerente. Cuéntanos un poco esa experiencia personal tuya de transición, bueno, no de transición porque te has mantenido en el lado empresarial, pero estás muy metido en el tema de emprendimiento y aparte has emprendido personalmente. ¿Cómo ha sido ese cambio o esa diferencia entre una y la otra? Entre trabajar en una empresa constituida, indiferentemente si es por tu familia o liderada por tu mamá, y tener el atreverte a emprender. ¿Cuáles son esas bondades que te ha dado el tema del emprendimiento? Bueno, las bondades, sí, el emprendimiento te hace ver cosas nunca tienen recursos, los emprendedores nunca tenemos recursos. Entonces es como lidiar con muchas cosas que hacer, priorizar, elegir qué presupuesto quieres aplicar, cómo rendir ese presupuesto, esforzarte más allá de un horario, ¿sí? Porque quizás en la estructura de una organización ya todas las cosas están encajadas más o menos en el mismo horario. Eso no quiere decir que normalmente uno en ciertas posiciones pueda trabajar más o menos, pero el emprendedor no tiene hora ni tema. Y hay algo muy interesante que le dejó el emprendimiento a mi parte empresarial, para hablarlo en ese sentido, quizás luego podemos hablarlo al revés, es encontrar realmente cuál es mi disparador o motivador, ¿sí? No puede haber un emprendimiento si no hay una pasión. A mí no me gusta mucho usar esa palabra, pero al menos un motivador que te lleve a que ese esfuerzo valga la pena, ¿sí? Una maravillosa frase que me encanta y le digo siempre a mis alumnos en las primeras clases es: el emprendedor vive como nadie quiere vivir durante varios años para luego vivir como nadie puede. Entonces, eso solo lo aguantas o lo soportas si estás muy claro de cuál es tu elemento motivador. Entonces es en esa organización que estás, que de repente heredaste familiarmente o que te tocó estar porque era el cargo que te ha tocado, hay algo que te mantiene allí, quizás no lo tienes tan identificado, entonces es tomarte el tiempo de identificarlo para que ese sea siempre el salvavidas que te lleve a mejorar día a día dentro de esa misma organización. Y eso no es fácil. No. Suena fácil, pero el identificar ese motivador, me gustó esa terminología, es lo que alimenta todo, hasta el objetivo de tu emprendimiento. Correcto. Y el tener esa estrategia y objetivo claro es gran parte del éxito de cualquier emprendimiento. Y como tú dices, no es nada fácil porque estamos programados humanamente para buscar lo que no nos gusta. Yo hago incluso este ejercicio con alumnos y les digo, anoten en una hoja qué no les gusta de la universidad y la lista es enorme. Bueno, se terminó el tiempo, ahora hagamos la lista de qué quieren o qué les gusta. Y la gente empieza, le toma tiempo, estamos programados para buscar lo que no nos gusta, es más sencillo. Entonces, y el tener eso consciente hace que puedas comenzar a cambiar ese mindset allí de cómo ves tu trabajo, tu vida o cualquier cosa que te rodea. El tener esa estructura empresarial, que es del otro lado, ¿qué te ha dado para poder emprender? ¿O qué son esos consejos que les pudieras dar a esos emprendedores que nos están escuchando que te han apoyado para que tu emprendimiento sea exitoso? Correcto, sí, es chéverísimo que vamos ahora en el sentido contrario y es que la empresa me ha dejado estructura. Es decir, al inicio no vas a poder tener estructura completa como quieres como emprendedor. Hay muchísimas recetas que no me gustan, las recetas en el emprendimiento, pero te dicen, tienes que armar tu estructura. Eso es mentira, no lo vas a poder lograr, eres emprendedor. Lo que sí vas a poder lograr es comenzar a pensar que ese siempre tiene que ser uno de tus objetivos. Exactamente.
Ahora lo voy a hacer así, pero ¿cómo debería estar estructurado esto? No lo voy a hacer ahora, pero ¿a dónde voy? Entonces, estructura creo que es una de las primeras cosas más importantes que le ha dejado al mundo empresarial a mi mundo de emprendimiento. La otra es pensar siempre en el presupuesto, en el dinero. ¿Sí? Que yo lo llamo mucho la disciplina financiera. Correcto. Por tenerle esa terminología. No, me encanta. Pero eso es clave. Eso es clave y el emprendedor está a veces tan enamorado de su emprendimiento, está dispuesto a trabajar horas y horas y horas y horas y no se da cuenta que si no comienza a pensar en esto, no va a poder lograrlo, por mucho que te apasione y por muy bueno que sea tu emprendimiento, no lo vas a poder lograr. Tengo 200.000 ejemplos, pero normalmente tú no tomas, bueno, yo empecé en la sala de mi mamá y entonces yo no tengo costos de luz ni tengo costos. No, si tienes. Ese es el clásico. Claro, ese es el clásico. No, es que así lo hizo el de Facebook y entonces empezó en el garaje de su casa. Bueno, pero te garantizo que en algún momento él tuvo que ponerle un precio a eso. Quizás no estás pagando tanto de luz como deberías, pero tienes que considerar algo, porque si tú además no metes ese costo, luego entonces va a ser mucho más difícil que puedas meterlo. Creo que esas dos cosas. Y la tercera y esto es un gran mito del emprendimiento, yo siempre hablo de al menos 3 mitos del emprendimiento, pero esto es un gran mito, que es que no puedes solo. O sea, en la organización está muy claro, cada vez, además las organizaciones ahora están muy enfocadas a esto, quizás hasta hace nada los departamentos o los jefes eran como intocables y ahora el jefe rebota ideas contra un equipo, o sea, el equipo está agarrando mucha fuerza. Esto en el emprendimiento no es que es necesario, es 3 veces necesario, porque además somos muy poquitos. Entonces es comenzar a pensar, a quitar ese mito de que como la idea es mía, es maravillosa y yo puedo levantarla porque yo solo voy a comenzar y cuando pueda voy a contratar. Esto en el emprendimiento está cambiando, Victoria, y ya en el mundo incluso no te dejan o no te dan capital si tú estás solo en el emprendimiento. O sea, es esencial pensar en equipo. Entonces creo que esa es otra de las cosas que le he dejado de manera muy clara la empresa a mi emprendimiento. ¿Cómo decidiste entrar en el mundo educativo? ¿Cómo empezó eso? Y bueno, para luego poder entrar en detalle en lo que estás construyendo hoy en día, que me parece fascinante, pero ¿cómo diste ese primer pie? Bueno, yo al principio no lo decidí. Fue dado. Me llevaron de invitado. Esto fue agarrando mucha fuerza. Yo no sé si por la misma, vamos a decir, timidez que suelo tener, o formaba parte de mi personalidad de manera importante y yo no la controlaba, después la empecé a controlar. Ese mismo control sobre la timidez hace que mi manera de dar clase o de capacitar o comunicar sea como bastante dinámica. Entonces, como invitado, empecé a agarrar como mucha fama dentro del IESA y esto pues empezaron a darme varios temas, comencé a desarrollar temas, temas de liderazgo, de equipos de alto desempeño, atención al cliente basadas en técnicas de coaching, me capacité, me gradué como coach ontológico, esto hizo que entonces diera gerencia para coaching para gerentes, o gerencia coach, y eso empezó, un día me llamaron de la Universidad Metropolitana para dar clases como tiempo parcial, y fue muy cómico porque yo digo que sí, en un momento donde había una crisis, vamos a decir, empresarial, de la situación, del entorno, y yo digo que sí, y dije, este es el aporte que yo debo dar como empresario a mi entorno, como empresario y como ciudadano. Tenemos que comenzar a hacer algo más allá de lo que nos exige nuestra agenda. En ese dar más allá no solamente se va a beneficiar las personas a quien estás logrando, sino tú mismo. Ahora grandes universidades como Harvard hacen estudios y dicen que el gerente o el líder debería tener el 50% de su agenda pensada en sí mismo, el 50%. Esto era implanteable hace apenas unos años, donde tú veías que el gerente no podía ni asomarse afuera de su escritorio, tenía que tener el 90 y pico % del tiempo en el trabajo. Ahora se habla solo del 50% y ellos ya tienen estudios que demuestran que cuanto más tiempo inviertas en ti, más efectivo eres en el resto del tiempo en tu empresa y eres mejor persona y estás como más tranquilo. Entonces,
me empecé a dar cuenta que ese tiempo que al principio me empezó a pesar en agenda, que era invertido en dar clase a otra gente, me estaba nutriendo de otra manera. Me estaba sacando de mi agenda, obligado, pero me estaba sacando. Entonces cuando llegaba a la oficina era mucho más efectivo, me permitía aprender otras cosas. Que además ese primer proceso, ese inicio de toda esa dinámica, estoy seguro que te da un cargo de conciencia terrible para con tu trabajo, porque no estamos acostumbrados a esa dinámica. No, y la misma gente no estaba acostumbrada. Ajá. Y entonces fueron conversaciones importantes con mi equipo de trabajo y demostrarles que esto me estaba nutriendo de otra forma. Conoces gente, te motiva, te da cierta perspectiva. Muchísimo. Es un gran compromiso, tienes que mantenerte capacitado. Entonces, si estás todo el tiempo trabajando, bueno, alguien decía, estoy tan ocupado trabajando que se me olvidó hacer dinero. Estás tan sumido en tu agenda y en tu trabajo que no tienes tiempo para capacitarte. Entonces, dar clase es estar en continua capacitación porque, al menos para mí, es un gran compromiso e intento tener los casos más modernos, nuevas técnicas, nuevas dinámicas. Entonces, estoy siempre en constante capacitación conmigo para poder llevárselo a los chamos. Y entonces comencé a darme cuenta que esto, evidentemente la agenda se te complica, pero no voy a decir que no, pero comienza a darte otras cosas a ti como persona y luego como profesional que hacen que la parte empresarial rinda muchísimo más y la gente empezó a entenderlo y se generaron nuevas dinámicas, nuevos negocios, nuevas cosas que vas investigando y vas aplicando también. Entonces fue increíble este clic y ahora lo veo así y entonces se habla del gerente multihabilidoso, no multitasking, sino multihabilidoso, que pudiese comenzar a generar impacto en diferentes áreas. Pero en definitiva, yo doy muchas vueltas, en definitiva creo que fue una decisión de responsabilidad como gerente, como empresario y además como ciudadano, el poder dar qué más puedo hacer más allá de lo que estoy generando con mis empresas. Bueno, y es que no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo, la base de cualquier país es la educación. Sin duda. Entonces, eso es un impacto enorme directo para el futuro de nuestro país. Y te digo algo, es extremadamente gratificante cuando lo haces con este nivel de conciencia, que los académicos la tienen, pero es su día a día, pues. Digamos que los que somos practitioners o empresarios practicantes en la academia, no lo sentimos al principio. Sí. Y tú ves cuando dejas algo, y yo tengo exalumnos con grandísimos emprendimientos que ya son empresas, y es muy gratificante porque es entender que aportaste a que eso tuviese esa línea. Es realmente gratificante. Es que por eso me interesa tocar varios temas, no los llamaría personales, pero ese ejemplo que acabas de dar, creo que tienes esa capacidad de apreciación porque estás en varias cosas. El empresario que está metido en su empresa no tiene esa capacidad de apreciar lo que su empresa le está, porque estás metido en ese mundo. Igual que el emprendedor, de repente está en esa montaña rusa donde tú estás en esas tres etapas que entonces logras apreciar y ver las bondades de cada una de ellas. Y parece, o sea, lo que estás diciendo está clarísimo. A mí me pasa con emprendedores que me dicen, Robert, estoy trancado, entonces no sé, y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a trotar o a caminar? Entonces, no, si más bien me he metido como 12 kilos, tienes que ir a caminar. No, pero yo te hablo del emprendimiento. Sí, yo también. Te estoy hablando para los resultados de tu empresa, tienes que tener un tiempo para ti. Porque además estamos tan enamorados, no es como un trabajo normal, que dejan todo. Tú ves emprendedores que dejan todo lo que tienen en su vida. Y eso es un gravísimo error, porque no te permite ver otras cosas, conocer a otra gente, ver otro enfoque. Estás todo el tiempo allí metido y empiezas a tener pues esta visión recortada que está mal. A la larga hay otros que sí lo están haciendo y están creando entorno y comunidad, y entonces hay espacios de coworking, ¿sí? Que eso es lo que más te aportan, es poder entender, escuchar, relacionarte.
Y esto imagínate en el mundo globalizado que tenemos. No, Es esencial que tú comiences a ver más allá de lo que tú estás haciendo. es así. Y a raíz de eso, cuéntanos este departamento que estás montando en la Universidad Metropolitana, que también me mencionaste que hiciste unas clases o el pensum, no sé la terminología exacta. Te cuento, y es genial. Estuve allí como 4 años como profesor. Yo inmediatamente que entré comenzamos a probar una metodología nueva, que es una metodología de MIT, de emprendimiento. Además, mi manera de dar clases era bien disruptiva para pregrado, porque yo venía a dar clases de posgrado o temas gerenciales. Era una metodología centrada en el estudiante, muy de escuela de negocios, que quizás aquí en pregrado no se usa tanto. Eso comenzó a generar un impacto en los estudiantes y a principios de este año la Universidad Metropolitana está haciendo unos cambios muy profundos en diferentes temas. El eje de emprendimiento es un eje transversal y muy importante en la universidad, es decir, todas las carreras ven emprendimiento. Sí, por eso desde siempre la universidad ha tenido mucha fama de generar profesionales gerentes íntegros, es decir, en muchísimas áreas. Había que despertar nuevamente este eje, por lo cual lo que hicimos fue, me contratan para hacer todo el cambio de lo que yo hacía al resto, o sea, a las materias, pues modernizar estas materias a través de un benchmark mundial de qué está pasando. Me reuní con muchos empresarios, con muchos emprendedores exitosos. ¿Qué crees tú que debería tener un emprendedor? Y se generaron 2 grandes líneas. La primera tiene que ver con el emprendedor como persona, de esto que estamos hablando, que son todas esas habilidades que ya no me gusta llamarlas blandas. Hay una tendencia en el mundo de llamarlas habilidades reales porque se necesitan. Entonces tiene que ver con liderazgo, trabajo en equipo, juicios y prejuicios, todo lo que tiene que ver con capacitar al emprendedor como persona. Como individuo. Siempre orientado al emprendimiento. Y luego la segunda materia, que tiene que ver ya con temas de negocio, y entonces se aplica esta metodología de MIT que decanta en un pitch final, es decir, hay un gran resultado porque además le das habilidades de pitch a los estudiantes que las pueden usar en cualquier otra cosa. Y es un proyecto semilla de emprendimiento donde ellos, se genera un pitch day para estar allí como solicitando pues, apoyo a algún empresario. Esto está así estructurado. Además, no se puede hablar de quedarnos solamente en el pensum. Había que tener profesores que tuviesen a la altura de poder dar este enfoque. Definitivamente, y esto está analizado en el mundo, hay materias que los académicos pueden dar, pero que si las da un practicante es mucho mejor. Se han metido ya 12 profesores practicantes para dar esta materia, empresarios de altísimo nivel o emprendedores de alto nivel o alto impacto que están dando esta materia a los estudiantes. Yo tuve que capacitar a 40 profesores, incluyendo estos nuevos y algunos que ya estaban, en todo el tema del pensum, en la metodología. Fue una experiencia maravillosa porque capacitar a profesores es diferente que capacitar a niños o a jóvenes. Y luego estamos en la etapa ya final, esto ya arrancó este trimestre y estamos haciendo cambios importantes, por ejemplo, en la infraestructura. El departamento como oficina no podía ser igual al departamento de cálculo o de economía o de investigación, donde hay unos profesores pues viendo la pared y sumidos en su laptop o en su computadora. Esto tiene que ser un espacio abierto como para rebotar ideas, para compartir, para formar esa comunidad emprendedora, que es lo que pasa en el emprendimiento, donde aliados, comunidad unimetana, externa, los mismos estudiantes y los mismos profesores practitioners puedan reunirse pues, a generar mucha más información, pulir, crecer. Entonces estamos hablando de un espacio abierto, con columpios, gramas, es decir, un espacio donde esto pues estamos terminando de desarrollarlo. Ha sido una experiencia maravillosa porque una cosa es estar como profesor y otra cosa es hundirte en los mares de la administración universitaria. Pero bueno, me la he tomado con muchísimo cariño, esfuerzo, estoy agotado, creo que en la cámara hasta se verá, no sé, pero aquí vamos, pues, y es llevar el impacto, como tú me decías, a un nivel mucho mayor. Estamos hablando de que en este momento mi departamento tiene 1.200 estudiantes y esto es trimestral. O
Entonces es como, yo no me he dado cuenta de eso. O sea, yo dije que sí, empecé a hacer los cambios hasta que me empecé a enterar de realmente el impacto. Aumenta tu compromiso, pero también es una grandísima responsabilidad hacerlo correctamente. Tú que estás, como ya nos has comentado, muy metido en ese mundo, ¿cómo ves el emprendimiento en Venezuela? El emprendimiento en Venezuela está creciendo definitivamente, y esto no escapa de ningún país del mundo. El emprendimiento es una de las fortalezas más grandes de crecimiento que tienen las economías en el mundo. Al emprendimiento en Venezuela hay mucho que hacer ahí, pero al mismo tiempo, así como hay mucho que hacer, hay muchísimas oportunidades. Venezuela está entre los países menos competitivos del mundo. Bueno, hay diferentes fuentes que lo reseñan, y eso es una maravilla. Sí, hay todo por hacer. Claro, un emprendedor en otro país, no, bueno, las ideas están todas creadas, pero la idea para que sea realmente diferenciadora y para implementarla es muy difícil, porque tienes ya competidores en esto, o en el mercado, o emprendiendo a la vez de ti. Aquí en Venezuela no, aquí hay muchísimas cosas que hacer que no están ni siquiera comenzándose a hacer. Entonces el emprendimiento aquí tiene muchísimo, pero sí es cierto que falta muchísimo apoyo, sobre todo en el área de financiamiento, de inversionistas. Yo creo que es el siguiente paso. Que ya está empezando. Sí, se está empezando a ver, ya comienza a haber plataformas, sí. Ya hay como un movimiento particular, y esto es genial. Hay un empuje que está iniciando genial. Correcto, eso es así. Para esos espectadores que nos están escuchando, ¿qué mensaje le pudieses dar a esos emprendedores que para ti son fundamental para poder sacar adelante un emprendimiento? Bueno, chévere, quiero dar un mensaje general y luego quisiera decir como si me lo permites, el ABC que debe tener un emprendedor. Exacto. Y este general tiene que ver con atreverse. No va a ser fácil, eso es mentira, que vas a ser tu propio jefe y todas estas cosas que uno ve. Va a ser bien difícil, pero va a ser bien satisfactorio. Atreverse significa dar un solo paso. No vas a llegar allá lejos, vas a dar ese primer paso. Y es comenzar a trabajar en tu idea. Y luego, si lo enfocamos como a un ABC, para mí hay 3 grandes pasos. El primero es que esa idea cubra una necesidad real y que pueda ser evaluada, o sea, que tenga valor. Luego que identifiques el mercado y tu buyer persona o cliente para que le puedas hablar allí. Hasta hace nada se hablaba de emprendimientos y entonces todos queríamos producir en grandes cantidades. No. Cuanto más nicho seas y seas rey allí, más fácil va a ser crecer, porque los golpes te los vas a dar en bajito y vas a crecer allí. Y la tercera tiene que ver con que encuentres siempre tu elemento diferenciador. Y el elemento diferenciador no es que tienes que hacer algo diferente. Si vemos miles de casos en Netflix, no inventó la televisión, sí, no. Inventó la manera de ver televisión. Entonces es ver en qué está desatendido el cliente de ese rubro que tú quieres, y tu emprendimiento, tu elemento diferenciador puede ir simplemente por allí. Quizás solamente como le llegan las cosas a la gente a su casa o como se las entregas, puede ser tu elemento diferenciador. Y ahí hay un tema súper profundo que comentaste al comienzo, de qué es lo que te mueve a ti como emprendedor. Cada uno somos un individuo y no podemos ser repetidos aquí en el planeta Tierra. Y esa individualidad y esencia personal, si a ti te mueve para hacer tu emprendimiento, es imposible que te lo repliquen. O sea, si uno logra entenderlo, es mucho más fácil transmitirlo a través de tu emprendimiento y darle ese factor diferenciador. Claro. que no va a haber otro en el mercado. Yo le llamo la salsa secreta. Es como cuando vamos a comer perros calientes a un puesto porque tienen una salsa que no sabemos qué tiene, pero esa es la que nos gusta. Y esa salsa secreta, al tú tenerla identificada, que es en qué tú eres bueno y qué te está moviendo a ti para llegar a eso, no solamente es que nadie te lo va a poder copiar o va a ser difícil, sino que se la puedes transmitir a tu equipo. Sí, y es único. Es único, es decir, puede haber otro proyecto haciendo lo mismo que tú, pero no va a tener esa salsa secreta. Sí. Robert, muchísimas gracias por haber venido esta noche y compartir con nosotros estos maravillosos conocimientos. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Y estamos en contacto para ver qué más impacto podemos hacer
en nuestro país a través de la educación. No, gracias a ti por el espacio, además que cada espacio que se cree en el país para poder rebotar ideas, crecer, y aquí lo están haciendo de maravilla, así que felicidades y gracias, siempre a la orden. Gracias. Y a ustedes, buenas noches.